Estamos hablando con Ricardo directamente de Colombia. Parece que quiero tomar café cuando digo eso. Colombia, que quiero tomar café. Ay, Puerto Rico va a estar ofendido, ¿sabes? Porque nosotros café es riquísimo en Puerto Rico. Ricardo, ¿qué encuentras tú en estos momentos, verdad? Cuando tú prendes la tele, apartemos la violencia un poquito. Obviamente lo que hemos visto es abuso de poder, lo hemos visto en Puerto Rico, lo hemos visto en Perú, lo hemos visto en Honduras, lo hemos visto, o sea que lamentablemente esto no es único a Colombia, señoras y señores. Eso no nos pongamos la bandera así en los ojos, el velo, a pretender que esto tan solo está pasando en Colombia, pero Colombia está gritando. Cuando ves a esta juventud o hasta tu propia generación diciendo, no más, no más, vamos a ser escuchados o vamos a ser escuchados. Cuando prendes la tele, ¿tú te inspiras? ¿Te da miedo? ¿Tienes todas esas reacciones? Porque a mí me pasa, yo me inspiro mucho y al mismo digo, Dios mío, por favor, que no le pase nada. Ay, Dios mío, por favor, que no le pase nada. Como antropólogo, tú ves la historia ahí y la ves viva. Claro, de hecho hablaba con unos amigos hace unos días. Una amiga hizo una pregunta eh, muy interesante respecto a un poco esos actos iconoclastas llamados vandálicos también, pues como de derribar algunos monumentos, ya sea conquistadores españoles, de fundadores de ciudades, por los grupos indígenas. Y pues algunos jóvenes respecto a bustos o estatuas de políticos de los partidos tradicionales. Y su pregunta era si era de pronto la materialización de un cambio cultural. Pues entre la discusión que hubo pues, con varios amigos, fue muy chévere, y llegamos a la conclusión de que puede que no sea la materialización de un cambio total, pero sí estamos viviendo un cambio. Los cambios culturales son de largo aliento y son muy lentos, pero lo que sí se está visibilizando son muchas voces y reclamaciones históricas de distintas poblaciones, de distintos grupos sociales que no han sido escuchados. Entonces, primero que todo, con esos actos se está pidiendo una revisión de los relatos históricos que configuran el discurso de nuestro Estado-Nación, que es pluriétnico y multicultural, tal como lo llama la Constitución Nacional, pero aún así, digamos, en la centralidad de las ciudades, en los discursos de las instituciones educativas, etcétera, todavía se vende una imagen glorificada de, digamos, los conquistadores, de los exploradores españoles respecto a otras poblaciones y a otros grupos. Entonces esos reclamos, al menos de las poblaciones indígenas y afro, llaman a una mayor equidad, y al menos en el trato y en el diálogo respecto a las distintas ciudadanías que existen en el país. Entonces, Ricardo, yo quiero que todos, porque usted es un hombre brillante y tiene todo esto para ofrecernos. Ricardo, yo quiero que todo el público, y me corriges porque yo soy así, ¿verdad? Yo quiero entender lo que está sucediendo y que quiero que todo el mundo esté con nosotros también. Esto es histórico, mi gente. Esto es histórico. Lo estamos viendo generación tras generación, acercándonos un poco más, alzando nuestras voces diferentes. Esta generación ahora tenemos plataformas, tenemos el Facebook, puedes coger tu móvil en estos momentos y pues grabar todo. Tenemos la exposición de lo que está pasando inmediatamente. Tenemos comunicación inmediatamente a través de las redes sociales o la plataforma que usted quiera utilizar, ¿verdad? A la vez que cuando yo estuve viendo, vemos que escuchamos también de la alcaldesa de Bogotá, y ella estaba apoyando muchísimo a los jóvenes. Y dijo que ella también, en una edad más tierna, ella también era activista y entendía
y habló con la prensa norteamericana, lo pueden ver en CNN o donde ustedes quieran, y fue muy clara en decir, las voces quieren ser escuchadas. Quieren ser escuchadas, pero fue más allá a decir, quieren estar en la mesa. No es tampoco que están afuera con las paletas, que están gritando, con los cartones, como decimos nosotros, con las carpas o lo que sea. Ahí no termina todo. Queremos un asiento en la mesa. Queremos ser partícipes de la conversación. Que fue lo que yo escuché de la alcaldesa. Aunque todo el mundo se quería envolver tan solo en la violencia, Colombia, ella fue muy clara en decir, no están escuchando, todavía no están escuchando. Lo que me sorprendió y me inspiró muchísimo fue que cuando el presidente dijo, no, porque todo esto se trataba de impuestos, ¿verdad? Cuando el presidente dijo, no, está bien, no griten más, ya, tranquilos todos, que no vamos a alterar más los impuestos, se van a quedar como están, ¿verdad? Ellos dijeron, no, pero no son tan solo los impuestos. Y la reforma de salud, ¿verdad? Mantenemos a una comunidad pobre, que relativamente media, ¿verdad? Pero pobre. ¿Cómo se sintió usted como antropólogo? ¿Sentía usted como que, wow, aquí volvemos a la historia, pero ellos la están llevando al front and center, como decimos acá? Como antropólogo, ¿qué pasa dentro de Ricardo cuando él ve eso? Porque me imagino que su cabeza, pues, lo ve diferente. Sí, pues de hecho hay como un meme circulando por ahí de una persona diciendo que está cansada de vivir en un hecho histórico, porque es que aquí siempre hay hechos históricos. Digamos que la cotidianidad aquí en el país está muy cargado de ello. Digamos que la reforma tributaria, tal como lo mencionó, fue simplemente la chispa que enardió pues la masa, por así decirlo. Pero detrás de ello había muchas otras cosas, y es una reclamación por mayor equidad, por mayor participación, por reformas que realmente ayuden a mejorar las condiciones de vida de todos. Y hay algo que pues, no se menciona tanto, pero que aún muchos de los manifestantes llaman, y es que mucha de la población que está en las calles, de los jóvenes, de los adultos, creyeron mucho en la implementación de los acuerdos de paz del 2016, apoyaron y soñaron con esa idea de paz, o al menos de inicio de diálogos para construir un futuro distinto. Y pues en el transcurso de los años, desde la llegada del nuevo presidente, se ha visto que o no hay un cumplimiento o no es suficiente. Entonces, el asesinato de distintos líderes sociales, de cientos de líderes sociales a lo largo y ancho del territorio nacional, que se ataquen a las personas que se desmovilizaron de las guerrillas y que están intentando tener un tránsito a la vida civil legal, ya sean en pequeños resguardos campesinos en los cuales ellos están llevando a cabo actividades productivas, iniciativas de microempresas, incluso agrarias. Y pues ver eso y ver que cada vez hay un llamado más hacia la confrontación, ya sea con un enemigo interno, o siempre buscando las comparaciones y los llamados de conflicto con los vecinos, pues con los países vecinos, pues ha generado un malestar muy grande en la población joven, que se suma a otros temas de reformas que no benefician a todos, que no dan equidad en el trato a las distintas ciudadanías, sino también distintos escándalos de corrupción, de malgasto de los recursos públicos, de direccionamiento de discursos, por ejemplo, de la concentración de los poderes de la Fiscalía, la Procuraduría,
de la mayoría del Congreso respecto al gobierno central, pues eso genera mucho miedo y mucha inconformidad. Entonces se van sumando eso a las otras problemáticas que siempre han existido de pobreza, desigualdad, hambruna en muchos casos, de falta de oportunidades para los jóvenes, porque aunque se ha hecho un avance en la formación técnica de los jóvenes con una institución que aquí se llama el SENA, que da cabida a muchos jóvenes para cursos técnicos. Cuando salen al mundo laboral, ven que hay muchos graduados técnicos, muchos graduados profesionales, pero no hay suficientes plazas de trabajo. Entonces, Pero Ricardo, hago una interrupción para hacerle hincapié a esto. Yo quiero que nosotros como latinos, norteamericanos, como nos identifiquemos, como los blancos, como los indígenas, como los afro, como ustedes quieran, sepan que lo que estamos pidiendo es calidad de vida. Lo que estamos pidiendo es la oportunidad, al igual que lo vemos en Puerto Rico, muchísimo profesional que sale en un avión, porque en Puerto Rico hay gente con maestrías que se están ganando $12 americanos. En Puerto Rico el dólar es igual, ok, esos son $12, la renta está igual de cara que los Estados Unidos. ¿Dónde está el avance? Todos estos chicos tienen estas oportunidades, incluyendo en mi país de origen de Puerto Rico, y vemos mucho la inmigración. Y la vemos porque no consiguen trabajo en la isla, no consiguen trabajo. Uno se emociona muchísimo, con sacrificio, pues toma sus estudios y pues uno hace mucho sacrificio, ¿no? Y luego uno dice, ¿y ahora qué? ¿Dónde voy a laborar? ¿Cómo me voy a ganar el pan diario? Eso dándole la oportunidad a tantas cosas negativas a entrar a la vida de uno. Tantas cosas negativas. Cuando vemos lo que está sucediendo en Colombia, me da mucha esperanza de que estos jóvenes se mantengan firmes, pero me preocupa muchísimo, como me preocupa en mi país de origen, la violencia que no se reporta, porque hay muchísima violencia que nunca llega a ninguna plataforma. Hay muchas personas que lloran en silencio, hay personas que no participan por el miedo, de que si llego me pueden conectar a mí, a mi familia, a algo por el estilo, a estar en la presencia de alguien que tenga un poder instantáneo, que tan solo con el apellido de esa persona, pues la vida se te vaya a terminar. O sea, esas cosas son serias. Estos jóvenes están tomando unos riesgos serios, pero al igual el grito es serio. ¿Qué podemos nosotros hacer en tu opinión? Porque siempre el tiempo nos traiciona, tenemos que traerte de vuelta para que nos cuente. En tu opinión, ¿qué podemos nosotros hacer para apoyar a nuestros hermanos colombianos? ¿Qué podemos hacer nosotros que estamos acá? Seamos colombianos, seamos puertorriqueños, seamos de donde seamos. ¿Qué podemos hacer? Que sea informativo, positivo y productivo, porque de nada vale, ¿verdad? Echarle leña a un fuego que se va a acabar. claro, claro. Lamentablemente aquí hay un discurso de confrontación, ya sea violenta o informativa, ya sea las plataformas versus a los medios de comunicación tradicionales, etc. Creo que lo más importante es un llamado al diálogo y a desescalar la violencia. Los promotores, el Comité Central de Paro, que es simplemente una de las cabezas visibles de los cientos de manifestantes, de miles de manifestantes, llegaron ayer hubo la primera reunión con la presidencia, aunque el presidente no estuvo en esa reunión, y solicitaron que para que pueda haber un diálogo y para que se pueda llegar pues como a solucionar las distintas problemáticas a las cuales se llaman, primero debe cesar la violencia,
y dejar que la gente se manifieste en paz. Dejar de estigmatizar y de criminalizar la protesta para que se pueda llegar a una conversación con distintos actores y que haya diversidad de voces, que no solamente se concentre la atención en los líderes gremiales, en los líderes religiosos, en los líderes gubernamentales o políticos, porque es que hay muchas voces que reclaman distintas cosas y que no alcanzan a ser, digamos, incluidas en un pliego que pueda establecer cualquier tipo de comité. Entonces, eso es lo que se pide. Y creo yo que pues el asunto no es satanizar a un grupo a otro, sino buscar que se pueda establecer esa conversación más allá de los prejuicios. Digamos que hay un sector de aquí de la población quienes viven con mucho miedo a que se generen los cambios o algún tipo de cambio aquí en el país y todo llega a satanizarse como terrorismo, como Lo cual es muy grupos fácil, armados y todo. Ricardo. Lo Claro, cual es muy fácil. Y esto hemos visto estas inyecciones de vocabulario. Y cuando decimos, me encanta como dices, la participación de Satanás, porque de verdad es estas inyecciones que tenemos. Señoras y señores, a veces se le paga a gente que vaya a lugares para que se comporten de una forma violenta para entonces poder decir que no tiene nada que ver con la protesta. Le puedo decir hasta ahora. Ha sido historia tras historia que hemos visto que se inyectan estas personas, literalmente, si hasta se le pagan para que hagan ruido, para que hagan un bullicio, para que empujen a la gente, lo que sea, para que una protesta que es pasiva del proceso democrático se vuelva un escándalo y una violencia increíble. Eso es algo que uno tiene que tener claro, ¿verdad? Y hay que tener pues el entendimiento de la historia y participar de algunos de ellos, como he hecho yo, que uno se da cuenta que cuando miramos atrás decimos, ese no anda con nosotros, ¿de dónde salió ese? Sí, arréstenlo a él, porque no tenemos ni idea de dónde salió. Los jóvenes, cuando estamos hablando de esta violencia, la violencia es seria. Y eso fue lo que vimos tan solo así. Esa es la violencia que se vio allá, el abuso de poder, la policía pues armando, o porque ustedes no tienen policía local ni estatal, es la nacional, ¿correcto? So, cuando viene, eso viene el puñal. Eso viene, como decimos nosotros en Puerto Rico, como bombero que viene a apagar fuego, ¿verdad? Porque cuando uno tiene que llamar a la policía nacional, pero es porque no hay policía local, ¿cierto? claro. Ni comunitaria, ni nada por el estilo. O sea, ahora llaman a la policía nacional. Y el deber de ellos es traer el orden, ¿no? Pero no Sí, abusar de su poder. Eso lo dije yo, eso no lo dijo Ricardo, eso lo digo yo cuando me da coraje. Dejen de mecanearle a la gente. Eso es la Policía Nacional. Por eso es que escuchamos ese lenguaje. A veces las personas me preguntan, ¿pero por qué tuvieron que llamarla nacional? Así de malas están las cosas, que no tienen otro tipo de policía. Es la única fuerza que tienen, ¿cierto? sí, pues como este es un país centralizado, no es federal, entonces los organismos de control son nacionales. Todo opera nacional, de forma nacional, las fiscalías, las cortes, etcétera. Pues cada uno con sus distintas escalas, pero siempre llegan a una centralidad de orden nacional. Eh, sí, eso es lo que se pide principalmente y es el llamado de muchos sectores políticos alternativos al gobierno, incluso algunos a favor del gobierno, y es que, o sea, siempre si el deber de la Policía Nacional es acompañar y proteger tanto a las personas que no se manifiestan como a los manifestantes, entonces no debe haber una violencia. Y que antes la violencia, el llegar siempre al choque, el siempre buscar reprimir al otro que llama, ya sea de distintas maneras,
lo que hace es que esa institución, que debe ser respetada y querida por todos, vaya perdiendo legitimidad, vaya generando desconfianza, vaya generando muchos rencores. Y pues el inicio de las violencias, ya sea de distintos bandos, ya sea de guerrillas, contra soldados, nace siempre del rencor. Entonces, por eso el llamado siempre es a que cese ello y se busca, al menos desde las últimas protestas, desde el 2019, incluso antes, que haya una reestructuración de la policía, que no tenga ese discurso tan marcado del enemigo interno, que no llegue a la confrontación, sino que sirva para la mediación. Ricardo, yo quiero, porque sí, el tiempo siempre nos traiciona, yo quiero saludar a unas personas que están aquí y que te tienen unas palabritas bonitas. Ricardo mencionó al principio de la entrevista que estaba algo nervioso y le dice Moraima desde Argentina: no te preocupes, estás haciendo muy bien, yo soy antropóloga también, no te preocupes, el trabajo es para tiempo largo y en Argentina te enviamos un abrazo. Están con nosotros Alejo Wanda Adlers, que nos dice hola, mi amor. Y eso ya me lo dice a mí porque es una de mis voluntarias. Bueno, por lo menos el ego mío me dice que me lo dice a mí. Sí. Margarita González dice saludos y bendiciones. Saimar dice hola. Mi mamá, vamos a tener mucho cuidado. Mi mamá, él sí está con nosotros. Mi esposo siempre de metiche, anda por ahí. Y Mocoyomba, que es mi rubia. Carlos Otero, que siempre está con nosotros. Maritza Mariaga, que siempre está con nosotros. Pero aquí hay unos comentarios que me gustaría que te los llevaras a ti, en tu corazón, porque hay varias personas, muchas personas no los quieren comentar en los comentarios acá, eso me los envían para que yo los comparta, porque como todas las comunidades, pues tenemos nuestras preocupaciones, tenemos nuestras incomodidades, y que alguien pues nos pueda ver de X o Y forma. Por eso tenemos esta conversación siempre. Aquí van, ¿estás listo? Son buenísimos, me encantan. Maricel Vinela dice: puedes usar mi nombre, pero por favor no digas de dónde soy. Ella me dice dónde es. Estamos viviendo momentos muy difíciles. Son hombres como Ricardo que tienen que salir y usar sus voces, su experiencia y su talento para informarnos todo el tiempo de nuestra historia, para poder recopilar la información que necesitamos para entonces nosotros tomar decisiones informadas y no envolvernos en actos que están llenos de violencia. El rencor es algo muy vivo en todas nuestras comunidades. Nos cansamos de no ser escuchados y luego tomamos la dirección de la violencia. A veces sí me siento que entiendo esa violencia, pero otras veces me preocupa que esto nos afecte más que nos beneficie. Carmelita me dice, Lili, por favor, dile, estás tú con él, no te preocupes, por favor, dile, no sé ni cómo se pronuncia el título que acabas de decir, pero creo que es de historia. Este muchacho, que nosotros en Puerto Rico, hay que le dice un muchacho, es joven, no es denigrante de ninguna forma. Este muchacho es súper inteligente. ¿Por qué no lo utilizan a él en Colombia para llevar la voz de la paz? Qué cosa tan linda, ¿verdad? Espero que su mamá esté por ahí escuchando. Qué bien le va con su hijo por allá, ¿verdad? Otero, que siempre está con nosotros, nos dice, este joven de verdad que es impresionante. No puedo creer que ha tenido tanta experiencia en una edad tan tierna. Sí, le recomiendo que reciba todo el apoyo que le podamos dar fuera del país. Yo también soy colombiano y las lágrimas me bajan a pesar de que estoy lejos, porque sé que yo fui una de las personas que tuvo que irse con su familia dado a la violencia. Yanis dice, mi esposo es de Colombia. Yo lo conocí cuando éramos muy jóvenes.
hasta el día de hoy dice que no regresa a Colombia porque tiene unos recuerdos muy, muy duros y muy oscuros de su niñez en Colombia. Eso es muy triste. Gracias, Ricardo, por mantener a nuestro país arriba, porque eres un ejemplo para que sepan que los colombianos trabajamos duro, estudiamos duros y somos personas humildes y creyentes. Sigue tu trabajo, hermano, que Dios te bendiga. Muchas gracias. Miren qué cosas lindas que la gente vio y usted le tenía los nervios. Lo que queremos sí aquí en esta conversación, Ricardo, y en todas las conversaciones que hacemos en Lili Sin Barrera, yo espero que haya sentido el amor, el respeto hacia tu carrera, a lo que estás haciendo, a lo que continúas haciendo. Obviamente tienes mucho amor por conservar la historia de un país que está tan rico de historia. Pero nosotros necesitamos escuchar más. Y tenemos estas plataformas y yo espero que te sientas no obligado, pero inspirado a regresar y hablar con nosotros y a contarnos qué podemos hacer nosotros y a contarnos cuántas cosas lindas estás haciendo o enseñarnos a Colombia y cosas lindas de Colombia. Porque a veces uno se cree que sabe, pero no sabe nada. Como decía mi abuela, no sabes nada. No digas que sabes algo porque no sabes nada. Estás novata. Yo quiero de verdad agradecerte muchísimo que hayas tomado este tiempo. Yo sé que son momentos difíciles, que también te tomas un riesgo tú porque eres un profesional. Eres un profesional y estás tocando un tema que, pues, que es cierto. Es totalmente cierto. Si no conocemos nuestra historia, se nos hace bien difícil. Es bien interesante de que hables de los españoles y te estaba diciendo esto y con esto quiero que todo el mundo, pues, el cierre lo escuche de ti. Pero muchos de nuestros países han sido víctimas de la mala práctica de la medicina, de la violencia. Si hemos visto las noticias de Puerto Rico, podemos ver que ya estamos diciendo ni una más de tantas mujeres que han muerto, sido violadas, que madres andan llorando. Algunos no llegan ni hasta la prensa de estos casos. Continuamos peleando el abuso policiaco. Y les digo esto porque yo tengo familia que carga ese uniforme y me preocupa que por las malas manzanas sean los míos los que paguen la desgracia. Yo le digo que todos nuestros países, y esto no es comparar una desgracia con la otra, sino llevarnos a ese diálogo de decir que a pesar que nuestros acentos sean diferentes y algunas de nuestras tradiciones diferentes, yo creo que todo lo que queremos es lo mismo. Queremos lo mismo, la dignidad, el respeto, tener calidad de vida, señores, y poder tomar esa decisión. Si nuestra gente sigue yéndose de nuestros países por necesidad, ¿con qué nos vamos a quedar? ¿Con qué nos quedamos? Porque yo sé que ahora alguien te está viendo en el programa, estoy seguro de que alguien estará diciendo, ¿y ese joven de dónde es? Podemos entrevistarlo, a lo mejor lo podemos traer para acá. No me sorprendería nada que haya alguien por aquí diciendo, ¿cuál es el plan para robarnos al antropólogo este y traerlo para acá, para los Estados Unidos o para cualquier otro país? Es lamentable de que pues estemos buscando esas oportunidades, pero eso es lo que están buscando, oportunidades. ¿Qué nos dices? ¿Qué quieres que se quede en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, Ricardo? Disculpa, perdí la señal un momento y No. no entendí la pregunta. Vuelvo y te la repito con todo el cariño del mundo. ¿Qué quieres cuál es tu mensaje para nosotros? ¿Qué quieres que se nos quede en el corazón y aquí en la cabecita luego de esta entrevista? Bueno, no solamente en Colombia, sino que es algo mundial. Está entrecortado. No, yo lo escucho. Bueno, bueno, lo importante es el respeto a la diferencia. Creo que todo parte desde allí. Al menos ese es mi mayor
eh, tesoro cuando empecé a estudiar y cuando terminé pues mi pregrado en antropología es descubrir y entender que este es un mundo muy diverso y que todos somos distintos. Aunque haya una carta y se diga normalmente que todos somos iguales, realmente todos somos muy distintos y lo importante es respetar las diferencias siempre y cuando sean diferencias que no ataquen a otros, siempre y cuando sean diferencias que no estigmaticen, que no quieran demostrarse más que otros. Y cuando haya algún tipo de dificultad o problemática, eh, algo que al menos aquí en el contexto actual ha faltado y es que siempre debe ser primero el diálogo y el acercarse al otro antes de cualquier otro tipo de acción. Entonces creo que eso es lo más importante y es lo que quisiera dejar pues como en esta pequeña charla que Ya estás siempre por sonriendo, más sé que te sientes más cómodo. siempre por más difícil y más diferencias que tengamos con otros, procuremos escucharnos, acercarnos y comprender las raíces de esos problemas para buscar soluciones que nos beneficien tanto a esas personas como a nosotros. No hay que decir nada más, señoras y señores. Buscamos la paz, la diversidad, el poder vivir juntos, el poder ser quienes somos siempre y cuando no se le haga daño a los demás. No abusemos de nuestros espacios, sino abusemos del poder que se nos regala de momento a momento. Con nosotros hemos tenido el privilegio de tener a nuestro hermano, yo siempre le digo hermanos a todos, y no es un punto religioso, a Ricardo Andrés. Y Ricardo ha venido desde Colombia para estar con nosotros este ratito. Ricardo, ¿regresas? Claro, claro, claro que sí. Ay, qué bueno, dice ella, pero qué presión es esta, ¿cómo me preguntas en cámara? No, mentira. Aquí te vamos a coger mucho cariño y espero que tú nos cojas mucho cariño. Nosotros oramos por Colombia, por la paz, por el diálogo y por todos aquellos que se han hecho portavoces de la justicia. También oramos que el gobierno, el presidente de Colombia pueda escuchar, que su gabinete pueda escuchar, que puedan decir, es tiempo de escuchar. Eso sí sería un cambio radical y necesario. Esa es mi creencia, que Dios y la Virgencita siempre los proteja. Y te vemos pronto, Ricardo. Gracias, que Bueno, viva muchas gracias. Colombia. Que viva Colombia, mi Gracias. gente. Un beso y un abrazo. Chao, Buenas muchas noches, gracias mi a todos. gente. Los vemos el lunes próximo y no se olviden que esta entrevista se sube a YouTube, o si la quieren escuchar despacito y quieren no escuchar mi voz y tan solo escuchar la de Ricardo, así le pueden dar forward y lo pueden hacer. Dios me los bendiga y los veo la semana próxima. Chao, mi gente. Chao, Ricardo. Chao, muchas gracias.